amigos, bienvenidos a este su espacio, Hablemos de Psicología. La psicología es una ciencia que como tal nace para el año de 1879, época en que se establece en Alemania el primer laboratorio de psicología científica. Básicamente lo que ocurre allí es que empiezan a aplicarse los pasos del método científico al estudio del comportamiento humano. Claro, cuando buscamos en la historia nos damos cuenta de que muchos de los estudiosos no solamente se enfocaban en estudiar a los seres humanos, sino que muchos de los estudios que realizaban los hacían en animales con el propósito de luego equiparar los resultados de sus investigaciones a la conducta del ser humano y además poder establecer similitudes y diferencias entre uno y otro grupo de seres vivos. En esta entrega quiero hablarles acerca específicamente de uno de esos tantos hombres y mujeres que aportó al desarrollo de esta ciencia. Y no me voy a ir tan lejos, a 1879, voy a venir mucho más para acá, ya en los años 1900. Voy a hablarles específicamente de Paul Watzlawick, un teórico, filósofo y psicólogo, nacido en Austria, pero luego nacionalizado en Estados Unidos. Paul Watzlawick desarrolla una teoría súper interesante, es la teoría de la comunicación humana. A mí particularmente esta teoría me parece súper interesante para poder comprender los motivos que de alguna manera dirigen nuestro comportamiento y de manera especial nuestro comportamiento social, nuestra manera de interaccionar, de relacionarnos con otros. En esta propuesta de la teoría de la comunicación humana, Watzlawick analiza cómo los aspectos pragmáticos de la comunicación influyen sobre nuestra conducta y cómo nuestra conducta influye sobre la manera en que nos comunicamos. Es interesante, por ejemplo, la propuesta inicial donde él plantea que todo lo que hacemos es conducta y que toda conducta tiene valor de mensaje. Quiere decir esto que todo el quehacer del ser humano está sujeto a la psicología. La psicología está presente en todo cuanto hacemos. O sea que las actividades comerciales, las actividades sociales, las actividades de desarrollo, de intento de trascender, incluso las actividades espirituales, las materialistas, todo cuanto hace el ser humano es objeto de estudio y por tanto puede estar o está más bien sujeto a lo que es el estudio de la psicología. De aquí que hay un análisis y una reflexión interesante que podemos hacer. Tenemos que preguntarnos nosotros si el estudio del comportamiento humano recae de manera exclusiva al conocimiento del psicólogo. Paul Watzlawick no trabajó solo, no desarrolló su teoría de manera aislada, sino que él lo hizo en combinación con otros teóricos, con otros estudiosos, muchos de ellos que iban por una línea semejante a la de él. Tal es el caso de Don Jackson y Gregory Bateson, que son dos de los que más se mencionan en trabajos similares a los de Paul Watzlawick. Cada uno de estos hacía sus propios trabajos, pero coincidían en algunos aspectos. Es importante resaltar que Watzlawick se puede considerar uno de los seguidores de la línea de pensamiento de Carl Gustav Jung, ya que él se inició en los ámbitos de la psicología en el Instituto Gustav Jung de Estados Unidos. Además, debemos resaltar que Paul Watzlawick en estos trabajos que realizaba con Gregory Bateson, con Don Jackson, logra establecer algunos postulados que también son importantes y de manera especial relevantes no solamente para entender el comportamiento humano, sino para el desarrollo de una nueva línea de pensamiento que es la teoría sistémica. Una teoría que procura entender no solamente cómo nos comportamos de manera individual, sino cómo nuestro comportamiento responde a una serie
de parámetros que están entrelazados. Yo influyo sobre el comportamiento de aquellos que me rodean y los que me rodean influyen sobre mi comportamiento. Es interesante, por ejemplo, saber que Gregory Bateson no era psicólogo, aunque cuando buscamos en su biografía en alguna parte lo señala como psicólogo. Sin embargo, Gregory Bateson básicamente era biólogo. O sea, uno de estos científicos que colaboró con los trabajos de Watzlawick era biólogo, y como biólogo estudiaba los aspectos, valga la redundancia, de la biología del ser, cómo estos aspectos internos del funcionamiento podían tener incidencia en el modo en que nos comportamos. Y Gregory Bateson, con la colaboración de Watzlawick, desarrolla un postulado interesante, que es el postulado del doble vínculo. Este postulado lo desarrolla justamente a partir de las observaciones de cómo interactuaban pacientes esquizofrénicos con sus madres y con el resto de la familia. Y este postulado ayuda a entender cómo algunos modos de comportamiento de las madres de estos pacientes y de otros familiares de estos pacientes exacerbaba, de alguna manera agudizaba, empeoraba el estado del comportamiento de estos pacientes. De modo que cuando nosotros analizamos un poco los aportes de Watzlawick, debemos concluir señalando algunos aspectos importantes. Primero, el trabajo colaborativo. Watzlawick desarrolla su teoría, y eso lo veremos en cada uno de los autores que estemos viendo, a partir de la colaboración con otros autores. Segundo, la multidisciplinariedad y los beneficios de esta. O sea, Watzlawick desarrolla su teoría de la comunicación humana justamente dándole participación a personas que vienen de otras áreas. En el caso de Bateson, que es considerado biólogo, filósofo, y realmente tenía una serie de competencias que podemos analizar más adelante, y de formación bien amplia. El trabajo de Don Jackson, que también se distingue del de Watzlawick, porque Jackson tenía su propia línea de investigación. Si bien era psicólogo, pero también era antropólogo y tenía otras formaciones adicionales. Estos dos autores, al igual que Watzlawick, además se nutren de los trabajos de Milton Erickson, que es considerado uno de los más grandes exponentes en todo lo que tiene que ver con la línea de lo que es los procesos hipnóticos. Se habla de los procesos hipnóticos de Milton Erickson, que influían para comprender mejor algunos procesos inconscientes del ser humano. Esto nos ayuda a reforzar esta idea de la necesidad de la multidisciplinariedad, pero además la idea que estamos exponiendo de que la psicología como tal tiene que ver con todo lo que hacemos y todo cuanto hace el ser humano está atado a la psicología. La reflexión que quiero dejar abierta en este encuentro, en esta ocasión, es esta: verdaderamente, ¿cuáles son los límites y alcances que ha de tener el profesional de la psicología en su hacer, en su quehacer, ¿verdad? Pero también cuáles son los límites y alcances que han de tener otros profesionales en cuanto a su influencia sobre el comportamiento humano. ¿Hasta qué punto puede o no un profesional de otra área que no sea la psicología tomar postulados, tomar conocimientos de esta área y aplicarlos para el ejercicio de su profesión? ¿Hasta qué punto el psicólogo puede influir, introducirse en aspectos que no tienen necesariamente que ver con la psicopatología, sino que más bien tienen que ver con otros aspectos del comportamiento humano? Es una pregunta que dejo abierta.
no creyendo tener la respuesta, no creyendo que la respuesta ha de estar en una persona en específico, sino haciendo alusión a lo que planteaba también Watzlawick acerca de la realidad. Él decía que existen dos realidades, una realidad primaria y una realidad secundaria, en el sentido de que cada ser humano crea su propia realidad. Él planteaba de que las cosas realmente son de acuerdo a como nosotros las creamos. Y esto ha sido ya reforzado por otros autores, quienes dicen que cuando un libro es leído por 10 personas, realmente son 10 libros distintos que están siendo leídos. O sea que si tomo un libro y lo leo para 10 personas diferentes, cada uno de ellos recibirá una interpretación, una forma de comprender ese libro de forma distinta, y por tanto ahí se construyen 10 realidades distintas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega. Recuerden que estaremos toda la semana compartiendo con ustedes un video analizando algún tópico de la psicología y del comportamiento humano. Les invito a suscribirse a nuestro canal Aprendizaje y Cambio, activen las notificaciones, compártanlo, coméntenlo. Queremos escuchar sus comentarios. Los que tengan comentarios a favor, los que tengan comentarios en contra, queremos armar un debate. Esa es la intención de este espacio. Así que espero poder leerles. Pasen muy buenas.